ADN Noticias. El pulso de un gran país. Información, opinión, diálogo. Contexto justo y balanceado para entender la realidad de un Ecuador que no para. Bienvenidos. Empezamos entonces este espacio contándoles que también estamos en Facebook Live. Nos puede ubicar como Entrevistas ADN Noticias. Entrevistas ADN Noticias en Facebook. Y damos la bienvenida a Jimmy Jairala. Él es candidato a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil por Centro Democrático y el Partido Socialista. Distintas han sido las propuestas de Jairala en este marco de la campaña electoral. La más llamativa, acaso innovadora, es un tren elevado con electricidad, con una concesión a 30 años. También formalizar el trabajo informal, darles un espacio físico. ¿Es posible esto? Jimmy, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, buenos días. Roberto, muchas gracias, buenos días. Sí, efectivamente, el tren eléctrico elevado es un proyecto que ha roto todos los paradigmas acá en Guayaquil, todos los esquemas, porque nos han hecho creer durante muchos años que solo podemos movilizarnos con el transporte público, con la metrovía, con la aerovía, que es un fracaso, pero nadie pensó que había otra opción, y una opción posible, que es el tren eléctrico elevado. Quiero decirle, Roberto, que el tren eléctrico elevado hoy es una solución que se está aplicando no solamente en diferentes países del mundo, sino, para no irnos lejos, aquí en América. En este momento están construyendo nuevas líneas en Brasil, nuevas líneas en México, por ejemplo, en Panamá, nuevas líneas del tren eléctrico elevado. ¿Por qué es posible? Y esto frente a quienes ponen en duda, puntualmente Cintia Viteri, quienes ponen en duda que podemos trabajar en esto. Porque es una concesión, efectivamente, Roberto, como usted lo dijo, a 30 años plazo. El que arriesga la plata es el concesionario. Es una inyección a la vena de Guayaquil, de la economía de Guayaquil, de más o menos $1.000 millones solamente en la primera línea, que son casi 30 kilómetros. Son 20 estaciones que también van a tener en cada una de ellas una plaza comercial. Genera 8.000 plazas de trabajo directo, 30.000 plazas de trabajo indirecto. No va a pasar por la mitad de Guayaquil ni por encima de la metrovía. Es un recorrido en su primera línea perimetral. Va a llegar donde no llega ni el transporte público, de modo que vamos a poder movilizar a muchísima gente que hoy día en Guayaquil tiene que utilizar para salir de su casa primero una moto lineal, después una tricimoto y luego 2 buses para llegar, por ejemplo, al centro. Esto se termina con este sistema de transporte que es el tren eléctrico elevado. Ahora, se habla de una concesión a 30 años. En ese modelo de negocio, ¿es el tiempo adecuado? ¿Se puede dar una sostenibilidad al proyecto alrededor de las cifras económicas que se adecúen a esos 30 años? Absolutamente, incluso ese es el modelo que se ha seguido en todas partes del mundo, ¿no? Son 30 años. Ahora, lo importante que tiene este proyecto es la opción del crecimiento, de ampliarlo, porque incluso podemos pensar ya con una ambición bien medida, que el tren elevado puede unirnos también con cantones donde el tránsito es realmente caótico, como San Borondón, concretamente la vía de la Puntilla de San Borondón, como la Aurora, que es en el cantón Daule, como Durán. Es un proyecto que tiene perdone la redundancia, una proyección extraordinaria. Incluso la tarifa, que ese es otro tema que ha sido utilizado para procurar, imposible ha sido, para procurar quitarle base. La tarifa ni siquiera llega a $1, sin subsidio. Y es una tarifa que, como ocurre en otros sistemas similares en el mundo, vamos a subsidiarla, porque eso es un beneficio directo al bolsillo, sobre todo de las personas de escasos recursos y de clase media de Guayaquil. De modo que estamos muy optimistas, muy contentos. Hay varias firmas internacionales interesadas, muchas de ellas que tienen no todas, tienen la tecnología del tren elevado, y creemos que es un proyecto absolutamente viable y que ha sido muy bien recibido en esta ciudad. Ahora, Jimmy, alrededor de aquello también se pide seguridad. Guayaquil urge de seguridad en todos los barrios, en unos más que en otros,
Pero claro, hablamos también de desigualdad social. Alrededor de la inseguridad que vive la ciudad de Guayaquil, ¿cómo ustedes pretenden desde la alcaldía? Porque ahora, no sé, me da la sensación que distintos alcaldes en distintas ciudades empiezan a decir, no es nuestra competencia, aunque tenemos un presupuesto para ajustarlo ahí. Desde la alcaldía, ¿cómo se va a canalizar el trabajo en la seguridad alrededor del número de fallecidos por muertes violentas, por ejemplo, que ha tenido la ciudad y de lo que lastimosamente día a día se tiene con restos que asoman por acá, asesinatos, sicariatos, robos? ¿Cómo piensan también trabajar ustedes? Tiene razón, Roberto. Mire, lo primero que hay que hacer es administrar eficientemente los recursos. Y lo digo porque el municipio dice haber invertido 350 millones de dólares en seguridad. Entonces uno pregunta en la calle si la gente siente que han bajado los niveles de inseguridad, que se han reducido los casos de sicariato, que puede salir con más seguridad de su casa. Y la respuesta es no. Es decir, no se ha coordinado adecuadamente con las autoridades competentes, que son en este caso la policía, el Ministerio del Interior, para ver qué es lo que necesita la policía. Me da la sensación de que, por ejemplo, en el caso de las camionetas que compró el año pasado y que desfilaron, usted recordará, a Quito por parte del municipio de Guayaquil, usted a veces las ve circular en Guayaquil solo con un chofer empleado del municipio y ni un policía, porque no hay el suficiente personal. Para esto tiene que constituirse algo que está en el COTAD, que se llama el Consejo de Seguridad Ciudadana o Consejo Cantonal de Seguridad. Está en el artículo 54, literal N, donde se tienen que reunir la comunidad, organismos relacionados con la materia de seguridad, la policía, la gobernación, algunos representantes de los ministerios, la academia, etcétera, para articular el trabajo. Por eso es que, mire, lo primero que habría que hacer para hacer eficiente el trabajo de seguridad es reunirse con la policía y preguntarle qué necesita. Porque yo creo que en este momento lo que necesita la policía, más que las cámaras, que está bien, más que las camionetas que ya están, es seguramente proteger a los policías, chalecos, armamento, municiones, qué sé yo, pero tenemos que, oiga, 350 millones de dólares es como para que algo se sienta en el ambiente. Entonces hay que canalizar bien esto, pero con decisiones orgánicas, no porque se le ocurre a la señora alcaldesa o porque le recomienda a la corporación. O sea, casi que una empresa privada es la que da luces de cómo manejar el tema de la inseguridad. Acaban de instalar algunas cámaras o anunciaron que van a instalar algunas cámaras de las que se llaman de reconocimiento facial. Eso está muy bien. Yo lo anuncié en mi anterior campaña, pero ocurre que no están conectadas pues las cámaras de reconocimiento facial todavía, ni a la base de datos de la policía, ni tampoco a la base de datos de la Interpol. Entonces, usted, ciudadano que no tiene ningún problema con la justicia, camina, hay una cámara de reconocimiento facial que le hace la aproximación y va directamente a la base de datos del registro civil. Es decir, no se le está dando la utilidad que tienen que tener y que efectivamente la deben tener las cámaras de reconocimiento facial. Esto cuando se hacen las cosas como las hace el municipio, ¿no? Muy a su manera, muy a su estilo, con mucha prepotencia, pero con poca coordinación. ¿Cómo le va, Jimmy? Muy buenos días, Elena, ¿cómo estás? Hola, Bien, Elena. muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle qué propone usted en materia de reactivación económica, porque ha abordado el tema del tren eléctrico, que me parece súper interesante. Yo leía una declaración suya en un medio de comunicación donde decía que inyectará a la avena 1.000 millones para Guayaquil. Así es. Y además generará 8.000 fuentes de empleo directas y 30.000 indirectas. Y le pregunto esto para ligarlo al tema de seguridad también. ¿Usted cómo mira el tema de seguridad? ¿Como un problema estructural que surge a partir de la falta de oportunidades de estos chicos que no tienen otra opción que delinquir en muchas ocasiones porque no tienen fuentes de empleo, porque no pueden acceder a la educación, porque no han encontrado otra opción de empleo digno? O lo que se está planteando, lo que están planteando en la capital de los ecuatorianos, dos candidatos a la alcaldía, la buquelización de la política. ¿Usted está de acuerdo con aquello? No, no estoy de acuerdo con la bucalización de la política, pero sí sé perfectamente bien
que lo que usted dice es correcto. Es un producto de la desigualdad, de la pobreza, que sobre todo en Guayaquil es sumamente acentuada. Acá en Guayaquil, lamentablemente, nos han pintado durante más de 30 años un panorama de una ciudad que no existe, que ha habido evolución, sí, pero que ha crecido, por ejemplo, sin un plan de desarrollo. ¿Qué pasa en los barrios populares? En efecto, hay muchos niños de 11, 12 años que son conquistados por las pandillas, por los microtraficantes, que ahí es donde se genera la guerra. Guerra por los espacios. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, el municipio tiene una corresponsabilidad, porque en Guayaquil el 80%, si es que no es más, de los parques y plazas están abandonados, están descuidados. Cuando usted tiene parques y plazas abandonados, esos parques y plazas inmediatamente son ocupados por microtraficantes, por consumidores y por malvivientes. Lo que tiene que hacer la ciudad es reconquistar, recuperar los espacios públicos, recuperar los parques para que las familias puedan regresar al parque. ¿Y cómo los recupera? Los recupera con la acción del municipio, que es dándole vida al parque, llevando arte, música, teatro, una serie de actividades lúdicas que harán que los vecinos recuperen el parque y con eso saquen a los microtraficantes y a los consumidores que los ocupan hoy día. Y vamos a hacerlo parque por parque hasta recuperar todos los espacios públicos. Por cierto, con un trabajo coordinado de la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, que ahora va a tener otras funciones, ya no tiene por qué perseguir a los informales o a los autónomos, y de la comunidad, que también, si se siente protegida por una policía suficientemente armada y organizada, coordinando con el municipio, pues va a tener la confianza. Es más, quiere la comunidad trabajar en la seguridad de su barrio. ¿Usted tiene la confianza de trabajar en este tema con el gobierno central? ¿Va a poder establecer las coordinaciones necesarias para aquello? Es que se puede. Mire, aquí no se trata de que a mí me simpatice o no me simpatice el gobernador, que me guste o no una foto con el presidente, quien sea después de 2 años o quien es ahora. Cuando uno llega al municipio, tiene que dejar afuera de la oficina la carpeta con la agenda del partido y tiene que ponerse bajo el brazo la agenda de la ciudad. Ese ha sido el gran problema de Guayaquil. ¿Qué ha pasado en estos años? Ha habido una tirantez entre el municipio y el gobierno. Siempre la prepotencia, siempre la imposición. Entonces, se olvidan de que Guayaquil no necesita eso. El alcalde tiene que velar por la seguridad de sus conciudadanos, porque haya bienestar, porque haya reactivación. Y si tiene que sentarse a conversar con el ministro X, siéntese, alcalde. Si tiene que coordinar con el gobernador temas que tienen que ver con seguridad, siéntese, alcalde. Eso es lo que hay que hacer. Pero aquí esta ciudad la hemos politizado de tal manera que parecería ser realmente, y lo digo con mucho respeto, porque tengo amigos en todos los partidos, parecería ser una hacienda del Partido Social Cristiano, cuando verdaderamente debería manejarse esta ciudad como lo que es una ciudad, una metrópoli, donde el alcalde tiene que ser el alcalde de todos, no solamente de los simpatizantes de su partido. Politización con la que los guayaquileños parecen estar muy conformes, muy de acuerdo, porque las encuestas todavía siguen ubicando a Cynthia Viteri en el primer lugar. Después del debate del domingo, ¿usted cree que han cambiado las encuestas? ¿Confía en que se va a remontar su segunda posición? Yo no confío ni en mis propias encuestas, créanmelo, porque hay tantas. Si usted me enseña 5, por ejemplo, donde está Cynthia Viteri primera y algunas groseras, 25 puntos arriba, yo le enseño 10 donde yo estoy primero. Y por ahí hay uno donde Aquiles Álvarez está primero. Entonces, ¿cómo se puede creer en las encuestas? Es muy difícil. Uno tiene que tener sus propias mediciones, sus propios trackings diarios para saber cómo está. Yo sé cómo estoy, yo sé que estoy muy bien, tengo la certeza de que voy a ganar esta elección, pero lo que usted dice es cierto, nos han acostumbrado porque desgraciadamente, y lo digo con dolor como periodista, con mucho dolor, la pauta ha sido mágica acá en Guayaquil durante muchos años. Y usted encuentra incluso algunos colegas comunicadores cuyos nombres omitiré, que parecen ser megáfonos del municipio. Influencers que hoy día se han entregado completamente, gratis no es,
se han entregado completamente a las campañas municipales. Vea, lo que pasa en Guayaquil, Elena, es escandaloso. La campaña en Guayaquil que se dice que es para mitigar la desnutrición, es un descaro. No hay, Elena, un plan que diga, a ver, vamos a ir a Monte Sinaí porque en tal sector, en tal cooperativa de las 54, en 15 hay casos de desnutrición infantil. Allá vamos con los kits de alimentos balanceados, con los elementos nutritivos correspondientes para atacar ese problema. No, acá se reparte, perdóneme que lo diga, como propaganda de circo. Nadie dice nada. La Junta Provincial en Guayas no ve nada. Mire que acá se han juntado, Elena, 8 partidos políticos para velar porque no nos roben los votos. Esta es la única ciudad del Ecuador donde hay que poner 7,000 personas en la calle para que no le roben los votos. Y a eso va mi siguiente pregunta. La consejera Elena Nájera, en este espacio de noticias, denunció un supuesto reparto por parte de los vocales del Consejo Nacional Electoral de las juntas provinciales electorales, poniendo en duda la transparencia del proceso democrático que se vivirá el próximo 5 de febrero. Ustedes, además del comunicado que circuló por redes sociales, ¿qué van a hacer para garantizar, para confiar, para velar por los votos de los guayaquileños? Mire, la consejera Nájera ha dicho algo que es preciso. No es que supuestamente, es que se han repartido. Aquí en la provincia del Guayas, todos los puestos, desde el presidente que renunció y que lo van a reemplazar seguramente por un coideario, hasta el último, hasta el que barre, es Sociedad Cristiana. Todo, absolutamente todo. Por eso es que nos hemos juntado los movimientos y partidos, porque no queremos que nos regalen nada. Queremos que nos respeten los votos y la voluntad popular y estamos sumando esfuerzos más lo que nosotros ya lo habíamos desplegado para cuidar los votos. Y hay que cuidarlos en las mesas. Eso es lo que decía. Es increíble que haya que tener 7,000 personas en la calle viendo que en las mesas no se le roben los votos, porque en las mesas empieza el fraude. Es en las mesas donde empieza el fraude. Jimmy, además yo quisiera profundizar, mientras usted analizaba su retorno para una candidatura a la alcaldía, había mencionado que convencido en que cometí errores y que esos errores no se van a repetir. ¿A qué se refería? ¿Nos puede precisar eso? Sí, y también claro. podemos hablar sobre delimitar Guayaquil, porque el Monte Sinaí no se sabe si es del gobierno, si es del municipio. ¿Quién pone atención en uno de los lugares que ha sido también azotado por la delincuencia? Mire, los errores como por ejemplo insistir en cosas que no funcionan. Es decir, yo en la campaña pasada recuerdo haber sido muy insistente en eliminar las rejas de los parques. Pero en una ciudad con un índice tan alto de seguridad, la gente le pide realmente al revés, pide otra cosa. La gente pide seguridad y parte de su seguridad es que los parques estén cercados, más allá del proceso de recuperación de parques al que le refería a Elena. No hay que insistir en eso. Desconocer al 100% lo que ha hecho el Nebodo, lo que hizo en su momento Febres Cordero, no tiene sentido. Es decir, son errores no reconocer 1, 2, 4, 5 obras que haya hecho el antecesor. Esos errores los cometí en la campaña pasada. No debo volver a cometerlos. Y en el caso de Monte Sinaí, creo que no sé si ustedes sabrán que Monte Sinaí paga el agua más cara del Ecuador. La más cara del Ecuador. Paga 5 veces más en Monte Sinaí por el agua que pagamos en el centro, en el suburbio este. El promedio del precio del agua, por decirlo así, del metro cúbico es de 45 centavos. Pues en Monte Sinaí, donde apenas el 10 o 15% tiene agua, pagan 5 o 6 veces más. Se paga el agua más cara del Ecuador. ¿Sabe cuánto cuesta ponerle agua a todo Monte Sinaí? Yo le digo, $70 millones, datos de Interagua. ¿Sabe cuánto se gastó Cynthia Viteri en trapear baldosas en Guayaquil? $20 millones. Es decir, con $20 millones ya casi que estábamos cubriendo la tercera parte de lo que demanda poner agua en Monte Sinaí. Esas cosas se dan en Guayaquil, parece mentira. Y sí, hay que delimitarlo porque todavía hay sectores como sociovivienda donde no está claro
si los servicios los tiene que llevar el gobierno o los tiene que llevar el municipio. Hay que parar esa pelea, sentarse con el gobierno y decir, Guayaquil, Monte Sinaí es parte de Guayaquil, Sociovivienda es parte de Guayaquil y Guayaquil se hace cargo como ciudad. No, yo no quiero delegarle nada al gobierno ni endilgarle ninguna responsabilidad. Venga para acá, vamos a regularizarlos. Son cosas que tenemos que hacer, pero que a algunos políticamente no les conviene. Ahora, se habla también de abrir una cárcel para infracciones menores. ¿Cómo evitar que esta idea que nace para que alguien seguramente con tema de alimentos, de tránsito, de acuerdo a la gravedad también, puede estar ahí y no pueda ser víctima de esta violencia carcelaria? Justamente por eso es que yo estoy proponiendo una cárcel para delitos menores, Roberto, porque el problema que hay en Guayaquil es que a todos los ciudadanos que son detenidos se los lleva al mismo centro carcelario que es la penitenciaria del Litoral, donde cada vez y cuando hay masacres, y generalmente a los que matan es justamente a los que están presos por delitos menores, a los infractores de tránsito, a los que tienen problemas por pensiones alimenticias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Separarlos. Hay que tener una cárcel solamente para que las personas que son detenidas por delitos menores vayan allá. Y no se mezclen con criminales, con delincuentes peligrosos y no pongan en riesgo su vida. Es parte de lo que tenemos que hacer para comenzar a descongestionar las cárceles. Si no lo han hecho los gobiernos, tiene que hacerlo el municipio. Una última de mi parte, usted mantuvo reuniones con la Federación de Transportistas Urbanos de Guayaquil. Está adelantando, se habla de una tentativa alza de pasajes a 40 centavos. ¿Cree que puede llegar a un acuerdo con los transportistas sin que esto después sea un pago de favores y ellos también, por acceder, le digan, hey, alcalde, necesitamos de esto o le imponemos nuestras condiciones? Claro, no, yo no he hablado, con ellos nunca se habló de aumentar el pasaje, con ellos se habló de cotejar los estudios. Ellos tienen un estudio, nosotros tenemos que hacer como municipio también un estudio para ver dónde está el problema, buscarles alternativas como por ejemplo una caja común. Con una caja común se termina la disputa de los espacios, se termina esto de que hay 4 cooperativas con el mismo recorrido, facilitarles terrenos para que tengan sus propios talleres, porque parte del alto costo de mantener las unidades es ese. Y si acaso se determinara que hay que hacer un pequeño aumento, lo va a absorber la ciudad. Lo tiene que subsidiar la ciudad porque no hay que castigar el bolsillo del ciudadano. Lo que pasa es que sí, yo quiero que ustedes sepan que aquí en Guayaquil, pues mi campaña es víctima del ejército de trolls del municipio de Guayaquil y de la campaña de Cynthia Viteri e inmediatamente, bueno, dieron vuelta a mis expresiones, ¿no? Yo nunca hablé de incrementar, hablé primero de cruzar información de los estudios, pero que nadie se preocupe que todo lo que yo haga siempre será dirigido a proteger el bolsillo de los más pobres. Diario del Comercio recoge alguna de las frases dichas por los candidatos en el debate del domingo pasado y precisamente recoge la que usted nos dijo hace pocos minutos. La alcaldesa se ha gastado 20 millones trapeando veredas, dotar de agua 100% Monte Sinaí cuesta 70 millones. Ahí podemos ver un despilfarro de dinero. Y recoge también una expresión, una aseveración de la actual alcaldesa del puerto principal, donde dice: creo que todos los que están presentes aquí, lo único que me podrían dar es un aplauso, porque todo lo que han dicho ya lo hice. ¿Es así? ¿Ya lo hizo la alcaldesa? Bueno, habría que darle un aplauso por lo que ha pasado con las vallas, que es un escándalo, que ya tienen una glosa de casi 6 millones de dólares de la Contraloría, que por supuesto la pueden descargar, pero va a ser muy difícil. Está comprobado que de las 500 y pico de vallas solamente 20 tenían permisos. Hay que darle un aplauso por los murales llamados de letras vivas. Hay que darle un aplauso por el escándalo de la aromaterapia. Habrá que darle un aplauso también entonces por el despilfarro de dinero que ha hecho que a los contratistas les deban más de 70 millones de dólares hasta el momento. Mire usted, hay cosas para aplaudir, entre comillas, ¿no? Pero caramba, lo de la alcaldesa el día del debate fue un monólogo, fue una especie de rendición de cuentas, y perdóname, pedir un aplauso para una administración que lo que ha hecho es diferenciarse dramáticamente de las anteriores, donde, por ejemplo,
Al retirarse el señor Nebot, con quien no tengo ninguna similitud ni cercanía ideológica, dejó 70 millones de dólares en caja. Hoy día, cada mes, el municipio sufre para pagar los sueldos. Vaya, pregunte cuánta gente no está pagada, cuántos contratistas no están pagados, cuánto le deben a los empleados por horas extras y no les pagan. Vaya, pregunte cómo sufre hoy día el municipio. El cambio ha sido terrible y me parece que, bueno, un aplauso también por que tiene el municipio al borde de la quiebra. Jimmy, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias. Muy amable. Escuchamos a Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil, quien ha dado a conocer cuáles son sus propuestas, sus estrategias, sus planes de gobierno de llegar a esa dignidad, de alcanzar la dignidad máxima del puerto principal, la alcaldía de Guayaquil. ADN Noticias. El pulso de un gran país. Información, opinión, diálogo. Contexto justo y balanceado para entender la realidad de un Ecuador que no para.